noches. Y gracias, Dios amado, por el día que nos has dado, Señor. Por la manera, Dios Todopoderoso, como has guiado nuestras vidas y como has sido nuestro sustento, como has sido quien nos cuide. Por cada ocasión, Señor bendito, en la que tú nos moviste a orar y por escucharnos, Señor bendito, por lo que en diferentes momentos de este día tú nos hablaste, Señor, y por darnos la capacidad de entenderlo y darnos cuenta que eras tú quien nos hablaba. Por cuidar, Señor Celestial, a los que nosotros tanto queremos y por regalarnos saber que tú los amas, Dios. Por regalarle a esta iglesia tuya, estar ahora congregada y por saber que esto mismo está pasando en otras iglesias locales. Por eso te damos gracias y te damos gracias, Señor, porque ahora nos quieres enseñar de tu palabra. Señor bendito, suplicamos, perdones nuestros pecados y que nos sigas lavando tu palabra, cambiándonos, enseñándonos, redarguyéndonos, corrigiéndonos, instruyéndonos en justicia, porque es indispensable, Señor Celestial, que tú seas quien nos siga madurando, llevándonos a ser como nuestro Señor Jesús, cada vez un poco más. Así que regálanos tu perdón. Y Señor, te pedimos que ahora que vamos a estudiar tu palabra, seas tú quien nos lo enseñe y nos dirija, no solo en el leerla o escucharla, sino en pensarla. Danos, Señor Celestial, tener la disposición correcta, hambre, sed, un corazón manso, siendo cierto que es posible que para este momento haya cansancio, preocupaciones y otras cosas que tienden a estorbar. Te pedimos ayuda, Señor, para que estas cosas no limiten lo que tú quieres hacer en nuestras vidas por medio de tu palabra en este tiempo. Que tu Santo Espíritu sea nuestro Maestro, Señor, te lo suplicamos, y que con tu palabra hagas aquello para lo cual tú nos vas a hablar, Dios Todopoderoso. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por este tiempo que comenzamos. Oramos agradecidos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, les pido por favor que se vayan a la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo y nos ubicamos sobre el capítulo número 4. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Leemos desde el versículo número 1. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras.
En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fue librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saluda a Prisca y a Aquila y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Procura venir antes del invierno. Ébulo te saluda, y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén. Pues mis hermanos, continuamos con nuestro estudio de esta segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo y sobre el capítulo 4 ustedes recordarán que el Señor nos viene enseñando, eh, leyendo los versículos que hemos estudiado, es una alusión o una mención muy clara de cómo Timoteo debía sacar provecho de esa palabra de Dios que es en cuanto a su utilidad, en cuanto a su capacidad definida muy claramente en los versículos finales del capítulo número 3. Ahora Timoteo, teniendo en cuenta esto, pues tenía que cumplir su labor como siervo de la palabra, comprendiendo que en todo tiempo era necesario redarguir, reprender, exhortar con paciencia y doctrina, porque no se nos olvide. Timoteo y la iglesia en la que Dios le ha puesto a servir está enfrentando los ataques de falsos maestros, de hombres propios de los hombres de los últimos tiempos, enamorados de sí mismos y haciendo toda clase de males, dándose las que conocen a Dios sin saber absolutamente nada de él. Y Timoteo debía estar atento a esto y debía estar atento de su propia vida, de mantenerse animado, de mantenerse concentrado en qué palabra enseñaba, a quién escuchaba. Sí, es un hombre joven con muchos ataques, lo hemos estado leyendo, pero ante todo es un hombre de Dios, un siervo de Dios, y Timoteo debía mantenerse concentrado en ello. Y ustedes recordarán cómo en la ocasión anterior el Señor nos decía, mire, tenga especialmente, o le decía el Señor a Timoteo por medio de Pablo y a nosotros por aplicación, tenga cuidado. Ya en la época de Timoteo estaba la advertencia de, va a haber gente a la que no le va a gustar la sana doctrina. Eso les va a parecer que no les sirve y van a renunciar a la verdad de la palabra para irse a donde les lleve la rasquiña de sus oídos espirituales, a donde les lleve lo que dicta su corazón, según su capricho. Y van a buscar maestros que les enseñen mentiras, porque como no les gusta la sana doctrina, pues prefieren irse a donde las concupiscencias de su corazón les lleve. Y hablamos aquí de falsos creyentes, de personas que dirían, no, a mí sí me gusta lo del Señor Jesús, pero la sana doctrina y lo que Dios dice en plenitud, no, mire, yo escojo lo que quiero. Y Timoteo debía tener muy claro esto. Habrá gente que dirá que es cristiana, pero que de la palabra de Dios hará como una miscelánea. Miro las cosas y escojo lo que quiero. Y Timoteo le decía, Dios le decía a Timoteo, tenga cuidado con eso. Y a nosotros nos dice, tengamos cuidado con esto. La palabra es lo que es, la sana doctrina es lo que es y la recibimos toda y la creemos toda. Por momentos nos hace llorar de la alegría, por momentos nos puede hacer llorar de la fuerza de la exhortación. En todo caso, es la palabra de Dios y toda esa sana doctrina. Y Timoteo debía estar recordando esto, siendo consciente que en esa época los mentirosos inventarían mitos, fábulas, leyendas, y habría gente que les comería cuento. Pero soldado advertido no muere en guerra, ¿cierto? Y entonces ustedes recordarán que el capítulo o la reunión anterior terminamos viendo en este capítulo 4 el versículo 4 o 5 mejor, que dice, diciéndole a Timoteo, pero tú sé sobrio en todo. O sea, Timoteo, manténgase como despierto en lo espiritual. No me ande como si estuviera borrachito, como entonado. No, 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 no. Usted es un siervo, usted es un hijo de Dios, usted sabe qué ha dicho Dios, así que concentradito, despierto, vigilante, sobrio. Sé sobrio en todo. Sufra lo que tiene que sufrir por causa del Señor que le llamó, por amor a ese Señor. Sufra lo que hay que sufrir. Soporta las aflicciones y Timoteo de forma específica recuerda la problemática que hay en medio de la iglesia, así que ataca la mentira. ¿Cómo?
sé un evangelista. En últimas, Timoteo, escucha a este viejo hombre preso en la cárcel de Roma que bajo la inspiración de Dios te dice, cumple, lleva a fin tu ministerio, Timoteo. Y en este punto, nosotros ya estamos listos para comprender cómo se vincula lo anterior al versículo número 6. Noten, versículo 6 dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Viene este porque. Es un conector, nos hace entender que lo que ha dicho atrás ahora sirve para explicar lo que viene. Timoteo. Recuerde lo que está pasando, lo que Dios le ha advertido sobre el ministerio, sobre su vida. Recuerde, tenga presente qué es la sana doctrina, quién es su Dios, para quién vive, por quién sufre usted, Timoteo. Cumpla su ministerio, Timoteo. Y ahora comienza este porque con lo que en conjunto corresponde con lo que a mí en lo personal me parecen algunos de los versículos más bellos de toda la palabra de Dios. Es que, hermanos, es impresionante poder comprender que Dios puede llevar a los suyos en una obra de saber, Señor, cuánto tiempo y cuánto trato en el alma, cómo Dios puede obrar en una persona que ha puesto su confianza en Él, de tal manera que esa persona pueda decir, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Dios bendito. ¿Cómo es que tú logras hacer que alguien llegue a decir esto, lo que acabamos de leer, como algo que es completamente cierto para su vida? No, aquí no estamos viendo a Pablo dándoselas de poeta. Aquí estamos viendo a un siervo de Dios forjado, hecho, un hombre realmente maduro, prácticamente despidiéndose de esta vida. Como les digo, estos tres versículos a mí en lo personal, cada que los leo me cuestionan y por perdónenme, sinceramente creo que me duelen, porque, y no sé, mis hermanos, si va a pasar con ustedes a lo largo de esta predicación, a veces a uno se le olvidan las cosas importantes en la vida cristiana. Una de esas cosas importantes en la vida cristiana tiene que ver con cómo nos vamos a morir, en qué condiciones nos vamos a morir. Sí, y ustedes lo saben. Eh, Se habla de la muerte, algo que asusta, sin duda. Nos preguntamos mucho de qué manera nos va a pasar. A veces nos preguntamos si estamos preparados para ella y casi que la respuesta automática es no, todavía no, Señor. O si me dejas, Señor, mm, ¿puedo insinuarte de qué forma me gustaría morirme? Señor, ¿es posible que me lleves a tu presencia durmiendo? O porfa, sin que me dé cuenta. O si lo pensamos desde una manera más amplia del mundo en general, la muerte es algo que se lucha por retardar. Ustedes ven hoy día todo lo que está indagando la ciencia para prolongar la vida y para hacer que se vea más lejos la muerte. Al punto, y ustedes lo habrán escuchado hace algunos años, personas que entran en un estado o que se mandan congelar para que esperando en el futuro puedan ser, entre comillas, resucitados y les puedan tratar las enfermedades que tienen. Incluso mis hermanos, la muerte, si en la actualidad se ve algo como algo bonito, es porque parece que es la oportunidad para hacerse un bonito velorio y poner un bonito epitafio. Sobre la muerte se habla mucho, pocas veces de forma grata, o si se habla sobre ella, pues se tiene en cuenta lo que les resumí hace un momento y un montón de cosas más.
No obstante, desde lo que estamos leyendo y como lo estaremos con la ayuda del Señor mirando a lo largo de esta noche, no se tiende a hablar de la muerte como lo que debiera ser, no se tiende a hablar de la muerte como aquello que debiera ser la consecuencia natural de una vida bien vivida. Y no hablamos de qué manera nos vamos a morir, si como en el caso de Pablo decapitado, en el caso de Pedro crucificado cabeza abajo, sino será, Señor, que cuando me llegue la muerte demostrará en ese momento la forma en que yo muero en ese momento, demostrará la forma en que viví y en gran manera. Cuando el Señor nos pone a leer este aparte de 2 de Timoteo, encontramos la forma en que una persona que ama a Dios vive al punto de estar lista para morir. Y entonces nos enfocamos de nuevo en el versículo número 6. ¿Por qué? Teniendo en cuenta lo que le he hecho a Timoteo, cuidado con los ataques de afuera, cuidado con las mentiras, cuidado con estar desconcentrado, cuidado con su desánimo, bueno, todo eso que hemos venido charlando y Pablo todo el tiempo animando, pero también llamando la atención a Timoteo a ser consciente que debe hacer lo que Dios le llamó a hacer, debe ser un soldado que sufre por la causa de Cristo y entonces le dice, mire, Timoteo, tenga en cuenta algo. Y entonces Pablo le va a hablar de una forma muy personal a quien él ve como su hijo amado, como su hijo espiritual. Pablo le dice desde una cárcel a Timoteo, Timoteo, es que, ¿por qué le digo lo anterior? Yo ya estoy por ser sacrificado o para ser sacrificado. Incluso mis hermanos, hay que tener en cuenta varias cositas aquí. Primero, la palabra sacrificado, que encontramos aquí traducida en la Reina Valera como sacrificado, tiene relación específicamente con el acto de presentar una libación, ¿vale? Es, es esto que se observaba en los sacrificios, como los votos, por ejemplo. Y entonces se tenía un líquido, por ejemplo, vino. Y entonces se realizaba el sacrificio del animal y junto al altar donde se producía el sacrificio, se vertía junto al altar vino. Se dejaba caer vino. Y déjenme les leo una porción pequeñita donde ustedes ven esto. Si quieren no vayan allá, solo tomen nota porque es para que veamos la idea de la libación en números 15 8 al 10, ¿vale? Déjenme leérselo por favor y manténgase usted por favor ahí en 2 de Timoteo. Miren lo que dice es números 15 8 al 10 tocando el tema de las libaciones, que como les digo es como Pablo ve lo que va a pasar al final de su vida, lo que está pasando de por sí ya. Dice ahí, números 15 8 al 10, cuando ofrecieres novicio en holocausto o sacrificio, por especial voto o de paz a Jehová, ofrecerás con el novillo una ofrenda de 3 décimas de flor de harina amasada con la mitad de un hin de aceite y de vino para la libación ofrecerás la mitad de un hin en ofrenda encendida de olor grato a Jehová, a manera de ejemplo. Llegaba un israelita, iba a presentarle un sacrificio de paz al Señor. ¿Qué tenía que hacer? Dependiendo del tamaño del animalito, tendría que llevar una mayor o menor cantidad de flor de harina, de aceite y de vino. Y cuando se estaba presentando ese sacrificio, por ejemplo, una ofrenda de paz, se derramaba ese vino junto al altar. De alguna manera nos damos cuenta que el sacrificio principal sería el animalito, pero junto al animalito se dejaría derramar algún líquido, un líquido, una libación, el derramar algo para el Señor. Incluso mis hermanos era algo que algunos paganos entenderían porque lo que se sabe es que para esa época muchas religiones paganas también tendrían la costumbre de derramar líquidos en sus libaciones. Y en todo caso, cuando Pablo le está diciendo esto a Timoteo, le está poniendo a pensar en algo. ¿Cómo Pablo ve su propia vida ahora que está por acabarse? Como la libación, como el vino que se derrama junto a un sacrificio. En primer lugar, por favor, tengan en cuenta eso. Pero miren algo más. Repito, retomando 2 de Timoteo 4:6, dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Una traducción más ajustada quedaría de la siguiente manera, porque yo ya estoy siendo derramado. No es que Pablo estuviera diciendo aquí, mire, Timoteo, en cualquier momento mi vida comienza a ser como cuando el vino se derrama al lado del sacrificio en el altar. No, ya estaba pasando.
Ya Pablo era consciente que su vida estaba siendo derramada. Y esto nos lleva a pensar, entre otras cosas, en el hecho cierto de que como Pablo está entendiendo el final de sus días, no es, uy, un día voy a tener que morir por Cristo. No, es como si de alguna manera Pablo, a lo largo de su servicio al Señor, reconociera ese servir al Señor como el vivir para el Señor, como el morir constantemente para el Señor, como ir muriendo por causa del Señor. No, no solo es que al momento de la decapitación se producía la libación, es que todo el tiempo del servicio al Señor, todo el tiempo de amar a Dios por medio de servirle, fue un constante sacrificio y Pablo así lo entendió. Pablo era consciente que las cosas que habían vivido, que él había vivido en su ministerio, eran, repito, un constante ser derramado por y para su Señor. Dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Y tal vez mis hermanos en este momento ustedes echan cabeza y dicen, oiga, yo me acuerdo que hay otra porción de la Biblia en la que Pablo habla de forma similar, solo que cambia como el verbo del que está hablando. Pues miren lo que dice Filipenses capítulo 2. Ahora sí les pido el favor, mis hermanos, que se muevan conmigo hasta Filipenses capítulo 2. ¿Cómo ve Pablo su vida? ¿Cómo está viendo Pablo el final de su andar en esta tierra? Como un constante estar siendo derramado, como una libación constante para el Señor. Eso implica un sacrificio constante, ¿cierto? Ahora en Filipenses capítulo 2 les pido a ustedes que se ubiquen sobre el versículo 17 y ustedes se acuerdan, mis hermanos, que aquí Pablo le está diciendo a los hermanos de la iglesia en Filipo, miren el modelo de Cristo. Miren todo lo que Cristo dejó para venir a hacerle caso al Padre en medio nuestro. Miren cómo, si entienden la forma como Cristo sirvió al Padre, como obedeció al Padre, como se sacrificó en obediencia por el Padre para darnos salvación a nosotros no nos queda otra cosa que ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Dicho de otra manera, vivir la salvación que tenemos con el deseo ferviente de vivirla de forma agradable delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios mismo es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. La manera de vivir nuestra salvación debe concordar con un pensamiento en la cabeza del creyente. Dios mismo es el que va guiando mis pasos. Dios mismo es el que me da capacidad para vivir. ¿Cómo? Como mi Cristo, siendo luz, no dejándome llevar por las tinieblas. En este contexto, Pablo también les llama, oiga, aférrense a la palabra de Dios, aférrense a las escrituras, de forma muy parecida a como viene diciéndolo en 2 de Timoteo. ¿Por qué? Porque hay un montón de mentirosos que quisieran alejar a los cristianos del Dios de la palabra. Y entonces en este contexto aparece el famoso versículo 17, que como les decía, ustedes notan que tiene gran parecido al que estamos leyendo en 2 de Timoteo. ¿Por qué? Miren cómo dice 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 17. Pablo está hablando o diciendo lo siguiente, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. ¿Ven? La misma palabra que en Timoteo se traduce como sacrificio, que significa libación, aquí la usa Pablo. ¿Qué está pasando en este momento con Pablo? Sabemos que está preso en Roma, posiblemente allá para el año 62. O sea, este no es el mismo presidio en el que él termina muriendo, que según entiendo es como en el año 66 o 67 en Roma. Este es otro presidio anterior que tuvo Pablo. ¿Por qué? Por causa del Señor. Un presidio en el que sufrió demasiadas cosas. Pero Pablo se ponía a ver la forma como vivían los hermanos de la iglesia de Filipo. Se gozaba con ellos, le gustaba verlos. Y él pensando en la forma como vivían el cristianismo, estos hermanos les dice, bajo la guía del Señor, mire, aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Miren, hermanos, si este presidio implicara que me voy a morir, yo voy a pensar, si eso me tocara, que mi muerte fue como si Dios tomara mi vida derramándola al lado del sacrificio suyo, como si la fe de ustedes fuera el sacrificio y poniéndome el Señor como ese vino derramado alrededor de ustedes. Hermanos,
Me alegra. Me alegra el hecho de pensar que respecto de la vida de ustedes yo puedo hacer como una ofrenda complementaria. Pablo, de mucho tiempo atrás, tenía en su cabeza la idea de una vida derramada como libación. No fue algo que comenzó de un momento para otro. Y aquí, mis hermanos, nosotros pensamos en otra porción y nos movemos también sobre Filipenses. Pablo piensa, ¿qué es la vida de un creyente? Aquello que se vive para el Señor de una forma grata, como una libación. ¿Qué es la vida de un creyente? Algo que se va derramando constantemente para el Señor, que acompaña el servicio de otros, como los hermanos de Filipo. Miren algo más, Filipenses capítulo 1, versículos 19 al 26, porque se reitera la pregunta. Pablo pensó que al momento de estar ante la inminente decapitación es que iba a comenzar su sacrificio, su libación para el Señor, su vida en ese momento y solo en ese momento iba a ser un sacrificio agradable al Señor. Pues en Filipenses 1, 19 al 26, ustedes encuentran lo siguiente. Recuerden, está escribiendo desde la cárcel. Póngale años 60, 62. Y entonces, miren lo que dice y póngale por favor mucha atención a la forma como Pablo va a referirse a la vida, cómo entiende las cosas años antes de que llegue al punto culminante de morir por Cristo. ¿Cómo es que este hombre fue tratado por Dios? Y como les dije, leer esto reta el alma. Versículo 19 de Filipenses capítulo 1. El Señor guía a Pablo a decir lo siguiente. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Miren, hermanos, yo confío en el Señor, que por la forma como ustedes vienen orando por mí, sabiendo que estoy preso y sufriendo por la causa del Señor, y contando con que el Espíritu Santo mismo me va a ayudar, yo entiendo que me van a liberar. De alguna manera, Pablo comprende que este presidio no termina con su vida, sino que él va a ser liberado. Listo. Pero la liberación era lo que marcaba la vida de Pablo. No, miren cómo él entendía su presidio, sea que le fueran a liberar efectivamente o no. Versículo 20. Entonces, ¿esto resultará en mi liberación? 20. Conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Pablo, pensando en lo que está afrontando, y siendo instrumento de Dios para hablar a los hermanos de la iglesia en Filipo, dice, ¿saben algo, hermanos? Tengo un anhelo y una esperanza. Y la palabra anhelo es bonita, porque la palabra anhelo es como cuando alguien se estira. Como cuando, cuando se muestran de las películas, una persona así estirándose mucho a ver si ya viene algo que está esperando. Esa es la idea de anhelo, estirarse, esforzarse por ver lo que se quiere. Dice el Señor, mire, conforme a mi anhelo ardiente y esperanza, estoy completamente seguro de que yo en nada voy a ser avergonzado. Está preso. Para muchísima gente, Pablo sería un criminal más. Para muchísima gente, el apóstol Pablo sería un delincuente contra las leyes, contra la religión del imperio romano. Pero Pablo, que sí entendía lo que pasaba, decía, tengo un anhelo y una esperanza. No, Dios no va a permitir que yo sea avergonzado porque yo estoy viviendo para Él. Antes bien, no solo no estoy avergonzado, venga, le cuento que tengo en el alma estando preso. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también Cristo va a ser magnificado. Ahora también mi vida, lo que Dios me está dando a vivir, va a glorificar a mi Señor. ¿Cómo? ¿Será magnificado Cristo en mi cuerpo o por vida?
o por muerte. ¿Cómo así, Pablo? Usted no dijo atrás que usted estaba casi seguro que lo iban a liberar. Y entonces Pablo dice aquí algo. Miren, hermanos, incluso si me toca morirme por causa del Señor, ¿saben qué me alegra? Que lo que sea que me pase en esta vida va a ser por causa de mi Señor. Y eso le va a gustar a Él. Y entonces viene el tan famoso versículo 21, que con todo respeto y cariño me atrevo a decir que lo repetimos a veces como si fuera un rezo, como si fuera un eslogan, como si fuera una vaina sin sentido que cualquiera lo puede decir. Como que si usted lo dice como cristiano queda como un cristiano bonito y mega maduro, pero no, mis hermanos, este versículo le talla, le queda al que viene viviendo para el Señor y está dispuesto a entregar su vida al punto de morir por él. Eso no es para cualquiera. Pablo dice entonces, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y es que a usted le parece mucha vida, Pablo, estar preso. ¿A usted le parece mucha vida, Pablo, que muy posiblemente su familia judía haya roto relaciones con usted y hasta lo hayan desheredado cuando usted renunció al judaísmo tradicional y se volvió cristiano? ¿A usted le parece mucha vida todo lo que le han dicho y le han hecho? ¿De verdad, Pablo? Y Pablo diría, sí, ¿saben por qué? ¿Por quién lo hago? Cuando pienso en vivir, pienso en mi Cristo y me doy cuenta de todo lo que ha hecho por mí. Me hace pensar en todo lo que quiere hacer por medio mío. Me hace pensar en lo que vale la pena, en lo que es eterno. Me hace pensar en que puedo hacer algo que sea agradable para Él. Entonces lo vivo. Y tengo algo más que decir, diría Pablo. No solo para mí el vivir es Cristo, sino el morir es ganancia. Si me toca morirme, lo tomaré como ganancia, no porque estuviera deprimido en la cárcel, sino porque entendía la vida y hacia dónde apunta la vida. Miren los versículos que siguen, versículo 22. Dice Pablo, mas si el vivir en la carne, en el cuerpo, resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Tan bonito el corazón de una persona así. Se pone a pensar Pablo, hermanos, tengo unas ganas de irme para el Señor. Lo leemos a continuación. Incluso él dice, yo sé que el Señor me va a liberar. Yo sé que para mí el vivir es Cristo y que si me muero tendría una ganancia. Pero ¿saben algo? Esta vida que yo tengo, esta vida que entre comillas es mía, tiene sentido en tanto Dios use esta vida para ayudar a otros. El sentido de la vida de Pablo no apuntaba, me van a sacar de la cárcel. El sentido de la vida de Pablo apuntaba a, cuando salga de la cárcel, tengo que seguir trabajando para aquellos que Dios puso en mi camino para servirles. Y aquí usted y yo nos damos cuenta de algo. Claro, la vida del apóstol Pablo suena aquí como algo muy bello porque era un apóstol. Mi hermano, con todo respeto, con todo cariño, su vida y la mía deben sonar igual de bonito. Porque si bien no tenemos el título de apóstoles, sí tenemos el título de siervos de Dios. Y por ende, si realmente entendemos el versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, y realmente nosotros creemos que la vida es Cristo, entonces nosotros nos preguntamos, mientras estemos vivos en esta tierra, bendito Señor, ¿qué quieres hacer con nosotros? ¿Qué quieres hacer por medio nuestro? Santo, lo has hecho todo, bendito, has sido bueno, Dios nuestro. Llamarte Padre es un privilegio y la más grande bendición que conocemos. Señor, eres buen Señor, enséñanos a ser tus esclavos. Dinos, Dios bendito, ¿qué quieres que hagamos? Y usted se acuerda que tiene hijos, se acuerda que tiene esposa, se acuerda que tiene mamá, que tiene esposo, que tiene compañeros de trabajo. Y sí, hermanos, ¿para qué nos mentimos? Pasan muchas cosas dolorosas en gran manera, de las que cansan, de las que aburren, que uno preferiría no vivir.
que la mejor manera de no vivirla sería no ser cristiano. Pero si nosotros vivimos para Cristo, esas cosas tienen que llegar. Y si las vivimos para Cristo, entonces nosotros nos damos cuenta de algo. Mientras tengamos vida en esta tierra, las tenemos que seguir viviendo. Seamos francos, hermanos, y aquí hablo con los creyentes reunidos en este momento. Hay algo imposible para nosotros, dejar de ser cristianos. De manera que siendo imposible que dejemos de ser cristianos, de los que creemos en Cristo, la pregunta no es si puedo dejar de sufrir, sino, ojo, Señor, ¿cómo puedo vivir para ti aunque me cueste sufrir? ¿Cómo puedo ser el cristiano que debo ser en mi casa, en mi trabajo, en la iglesia? Porque para mí el vivir es Cristo. Y si ando viviendo a tu manera, en tu palabra, cuando me toque morirme, yo quiero, bendito Señor, sentir que fue un acto de ganancia, no de depresión del que se quiere ir, sino de, Señor, gracias porque llegó al final. Es parte de lo que vemos en 2 de Timoteo. Y avanzo. Dice, no sé entonces qué escoger versículos 23 a 26 porque es cierto, estamos en 2 de Timoteo, pero creo que estamos entendiendo por qué estoy en esta referencia. Dice 23 de nuevo, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Imagínense, allá con nuestro Señor, donde no hay muerte, donde no hay pecado, donde no hay sufrimiento, donde nunca más seremos lo que para vergüenza nuestra hemos sido, donde la libertad no será un concepto aproximado, sino una realidad absoluta. Y Pablo dice, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. 25. Y confiado, estando persuadido de esto, estoy seguro que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho, para vuestro avance y gozo de la fe. ¿Para qué? Para que abunde, para que haya en exceso vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Entonces, y saliendo de esta porción, ¿qué es lo que nosotros notamos? Que años antes de que Pablo tuviera certeza de que lo iban a matar en Roma, él ya tenía en su corazón la inclinación por convicción, que no por imposición, de que tenía que vivir por su Señor. Y que tenía que entender la vida de un cristiano como algo que, si bien no es fácil, sí que es bello, como libación, como aceite, como vino derramando la vida de uno ante el Señor. No es solo un momento, es la vida misma. Y Pablo lo entendió. Y lo entendió en términos de donde Dios me tiene, en medio de las personas que Dios me ha puesto, ahí estoy para servirle, ahí estoy para hacer lo que debo hacer. ¿Y eso terminará cuando? Cuando el Señor venga por mí, no antes. Mientras tanto, ¿qué hago? Ser esa libación, ser esa ofrenda. Y entonces, y solo entonces, gracias por la paciencia, es que podemos decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Decirlo en otro contexto es menos que rezar. Ahora, no podemos perder el rumbo y pensar que cuando vemos una vida tan bella como el apóstol Pablo, entonces Pablo era un duro, pues, hermanos. En términos de una madurez espiritual, era un excelente creyente ese hombre. En términos de la madurez espiritual, se notó, brilló, resplandeció la obra de Dios, la obra de gracia de Dios en la vida de este hombre, pero fue Dios quien lo hizo. Contrario a lo que usted y yo podemos pensar, esto no es una excepción, es la regla general dentro del corazón de Dios. Eso es lo que Dios quiere en todos y cada uno de nosotros. ¿Qué tal, mis hermanos, si me permite demostrárselo con otro personaje muy querido de la palabra de Dios? Pablo, apóstol a los gentiles. Ahora hablemos de Pedro, apóstol a los judíos. Váyase por favor a 2 de Pedro capítulo 1, 2 de Pedro capítulo 1, y ubique sus ojos sobre el versículo número 13. ¿Cómo es que Pablo entendió la vida? Recuerden, libación, servicio al Señor, servicio en medio del pueblo y servicio en lo que Dios le puso.
Segundo de Pedro capítulo 1 versículos 13 y 14. Recuerden ustedes que por tradición entendemos que el apóstol Pedro fue martirizado en Roma. Lo matan en Roma por causa del Señor. El dato que tenemos por tradición es que él viene a morir crucificado cabeza abajo hacia el año 67 de nuestra era. Pedro aquí les va a estar diciendo a ellos bajo la guía del Señor, oiga, tengan presente la verdad que Dios les ha venido enseñando y cuídense de los falsos maestros. Cuídense de los falsos maestros. Ojo, curiosamente, por decirlo de alguna manera, aunque es más que curioso y es algo muy llamativo, notamos que en tres porciones donde Dios está hablando de hijos suyos que piensan su vida como un sacrificio a Dios, como dar la vida por Dios, como vivir por Dios hasta donde sea necesario, es en el contexto de hay herejes, hay mentirosos, hay personas que dicen cosas falsas y que quieren alejar a los hijos de Dios de la verdad y que quieren impedir que personas que están escuchando la palabra lleguen a creer la palabra. En ese contexto de batalla hablamos. ¿Qué dice según de Pedro capítulo 1 versículos 13 y 14? Pedro, bajo la guía del Señor, dice, pues tengo por justo en tanto que estoy en este cuerpo el despertaros con amonestación sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. El apóstol Pedro le está diciendo aquí a estos hermanos a los que se escribe esta epístola universal, miren, señores, yo sé, en tanto que estoy en este cuerpo, que tengo un deber. ¿Cuál deber, Pedro? Pues evitar que me maten, ¿no? O sea, ya bajarle a mi compromiso con Dios, dejar de meterme en problemas con la gente, dejar de ganarme calificativos de fanático y esas cosas. No, no, ya serví a Dios un ratico, ya le voy a bajar, no sé, me voy a comprar una segunda barca, voy a poner acciones en Atum Camps de esa época. Pues ya bajémosle a la cosa, sí, yo ya le serví a mi Dios un tiempo y no hay que ser tan fanáticos, que vida solo hay una, ¿no? Ya mire que ya sufrí por causa del Señor. No, 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 no. Este hombre, este siervo de Dios, se puso a pensar, oiga, ¿cómo que me van a matar? ¿Qué hago? Y la respuesta es, siga haciendo. La respuesta fue, mantenga. La respuesta es, avance sobre la senda en la que se encuentra. No renuncie, no claudique. Tengo por justo, sé que es lo correcto, mientras siga vivo, mientras siga en este cuerpo, llamarles la atención, hermanos, despertarlos, recordarles que hay batalla, que hay peligros en la vida del cristiano. En este caso, Pedro les estaría exhortando a tener mucho cuidado con los falsos maestros, pero mis hermanos, una vez más, entre nosotros, tan siervos de Dios como fue llamado a ser el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, nosotros, señoras, señores, estamos llamados a pensar, ¿y qué si supiéramos que estamos por morirnos? Un cristiano no puede tomar su propia vida, si es que es cristiano, como algo de lo que se va a ocupar él según le parezca. Y hermanos, créanme, los entiendo. Porque alguno de los presentes, sin decírmelo, igual no le podría escuchar en este momento, dirá, hermano, yo tengo que pagar servicios. Hermano, toca pagar colegios, toca pagar uniformes, toca pagar arriendo, toca vivir, toca ocuparse de la vida, porque si yo no me ocupo de mi vida, ¿quién lo hará? Hermanos, con respeto y con cariño, entendiendo lo que pudiera plantearse alguno de esta manera en su corazón, solo hágase una pregunta, con respeto y con cariño. ¿No es exactamente lo mismo que piensa una persona sin Dios?
¿No es cierto cuando Dios nos dice a nosotros que busquemos primeramente su reino y justicia, que todas las cosas serán añadidas? ¿Acaso no es cierto, mis hermanos, que el dinero que tenemos en este momento, en la cantidad que sea, es algo que Dios nos ha dado de las muchas maneras que Él sabe darlo? ¿No es cierto, mis hermanos, al fin y al cabo, que sabemos todos los presentes que un día nos tocará cerrar los ojos en esta tierra para abrirlos delante de nuestro Señor? Y por ende, realmente es sensato, hermanos, y lo pregunto para todos, y yo estoy en esa lista. ¿No es cierto, mis hermanos, que nuestra vida le pertenece a Jesús? Pregunta retórica. Ya sabemos la respuesta. Sí, es de Él. Nos creó y nos salvó. Pero tal vez alguno de los presentes pudiera en este momento pensar otra cosa. Hablaba con una persona joven el día de hoy. Le calculo unos 20 años. Y por la gracia del Señor hicieron las cosas para tener un diálogo más bien abierto. El muchacho se reía, me contaba cosas. Y Dios fue llevando el diálogo para decirle en otras cosas, usted tiene que conocer al Señor, tiene que dejar que Él se encargue de su vida. Y Él me dijo a mí algo que me gustó y me dijo, yo le agradezco lo que estamos hablando, pero no es que al final de este diálogo yo vaya a cambiar mi forma de pensar y vaya a arrancar a coger una Biblia. Le agradezco porque me dejó pensando. Yo creo que más adelante le voy a meter cabeza a eso. Repito, el muchacho tendría, yo le calculo, unos 19, 20 años. De lo último que le pude decir a él antes de despedirnos es muy poco sensato que usted ande pensando que la vida, cuando está mal, debe arreglarse después. La juventud no es un pretexto para no conocer a Jesucristo y no vivir según su voluntad. La juventud no es un argumento válido para pensar que se puede hacer con la propia vida lo que se quiera, porque quien piensa tal cosa debe tener por cierto una cosa: cuando se quiera meter con el Señor, el punto de partida de la propia vida será ruina y habrá demasiado llanto, arrepintiéndose de no haber tomado el cristianismo en serio desde antes. Tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo, estando segundo, que en breve, de forma inminente, debo abandonar el cuerpo. Literalmente, debo quitar el tabernáculo en el que me encuentro. Debo salir de mi tabernáculo. Porque Pedro se entendía como de paso en esta tierra. Él veía su cuerpo no como una casa decoradita y todo, sino como una tiendita de campaña. No estaba pegado a esta tierra. En algún momento lo estuvo con toda certeza, pero con Dios aprendió algo. La vida en este mundo no es el todo para un creyente. Sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Déjenme leerles algo brevemente. Y anótelo si le parece. Recuerden lo que el Señor le decía a Pedro en Juan capítulo 21 versículos 18 y 19. Juan 21 18 al 19. Porque Pedro también fue una persona que Dios utilizó para enseñarnos una cosa a nosotros. El cristiano que se sacrifica por el Señor tiene una vida de sacrificio para su Señor. No es que al final de la vida, en el último momento de la vida, diga, ahora sí, voy a morir por mi Señor. No, 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 no. Pedro también tuvo todo un proceso de vida y sacrificio para su Señor porque conoció a su Señor. Miren lo que dice Juan 21 18 al 19, se los leo. De cierto te digo, está hablándole aquí el Señor Jesucristo a Pedro, lo acaba de restaurar, recuerden esa escena tan bonita. Entonces, Juan 21 18 al 19 dice, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías. Ojo, cuando eras joven hacías lo que querías con tu vida. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras ir. Pedro, vas a llegar a viejo, pero cuando seas viejo te vas a dar cuenta de cómo cambia la vida de un creyente. Antes de joven hacías lo que tú querías. Te voy a enseñar a vivir de tal manera, Pedro, que en tu vejez te van a obligar a ir a lugares al que tú no, a los que no quisieras ir, como encadenado, como esposado. Aquí le está diciendo el Señor a Pedro de otra manera.
me lo van a apresar siendo viejito. Dice el versículo 19. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. El Señor Jesús le dijo a Pedro que en su vejez lo iban a arrestar y lo iban a llevar a un lugar donde lo iban a matar. Y este apóstol Pedro, que entre broma y chiste tanto criticamos, fue forjado en su carácter como cristiano de manera tal que no salió corriendo, cual Jonás, para evitar el presidio de la muerte. Como él entendió que Cristo le había perdonado a pesar de las tantísimas traiciones que él tuvo contra Jesús, como él entendió quién era que le hablaba, como él entendió qué es ser cristiano, aceptó la voluntad de Dios. Y ustedes y yo sabemos que la tradición que mediante la tradición sabemos que la profecía del Señor Jesucristo se cumplió. Pedro siguió a Cristo y le costó la vida. Pedro de este momento en adelante estuvo viviendo, sacrificándose, siendo esa libación para el Señor, de manera que en el momento en que a Pedro le crucifican cabeza abajo, solo se está culminando un sacrificio, no se está comenzando. Y entonces, en 2 Timoteo 4 versículo 6 de nuevo encontramos, porque yo ya estoy para ser sacrificado, o como le decía la traducción más precisa parece decir, porque yo ya estoy siendo derramado, derramado ¿qué? Como una libación. Y el tiempo de mi partida está cercano. La palabra partida tiene un origen en el idioma original, tiene dos contextos, dos usos. Uno sería un término naval y refiere a cuando un barco desamarra sus cuerdas para partir. Un barco estaría acostumbrado a toda clase de problemas en el mar, momentos de calma, el solecito en lo alto, las gaviotas pasando, momentos de tormenta que le pega por todo lado la ola, que caen los truenos, que pinta que se va a hundir. Este barquito, como la vida de un cristiano, está compuesta de cosas muy bellas y muy duras. Pero hay un momento en que el barco se tiene que desamarrar del puerto de este mundo. Hay un momento en que ese barquito, que en este caso es como el cristiano, comprende algo. Ya me tengo que ir. Desamarro por última vez del puerto y me voy al lugar en el que estaré con mi Señor por la eternidad. El tiempo de mi partida, como quien entiende que llegó el momento de desamarrarse del puerto de este mundo, pero también lleva la idea propia de una práctica militar. La idea de tiempo de mi partida se refiere también a levantar el campamento. Los soldados harían sus campamentos, por ejemplo, para asediar una ciudad. El soldado no podía llevar su casa, naturalmente, entonces que llevaba su tiendita. ¿Para dónde iba? El soldado iba con su tiendita, les decían acampamos acá, montan su tienda, viven en su tienda, toda su vida en torno a la tienda, las batallas, su tienda, pero hay un momento en que las tiendas se levantan, el campamento en general se levanta por última vez. El campamento será quitado. Y es la idea que complementa. Por un lado, cuando Pablo está diciendo, el tiempo de mi partida, dice, mire, soy como un barco que sabe que ya le van a desamarrar para siempre del puerto. Soy como un soldado que ve cómo se levanta el campamento por última vez. Uy, Pablo, es que andas deprimido. Estás hablando como emo. No, no, este hombre entiende. Este hombre Dios le ha enseñado, este hombre ha aprendido. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. ¿Cercano? ¿Qué tan cercano ha llegado? Es inminente. Nada falta. Pensar en un Dios tan grande, tan bueno, perfecto, capaz de hacer con personas como usted, como Pablo,
como Pedro y como yo, lo que vemos que está descrito en este versículo, eso solo lo puede hacer un Dios verdadero, solo lo hace el Dios verdadero, solo lo hace el Dios de la Biblia con un verdadero creyente. Esto no lo entendería uno de los que tenían comezón de oír. ¿Se acuerdan que lo estudiamos la vez pasada? A uno que tiene comezón de oír, que le gusta escuchar de la Biblia solo lo que le dicta el corazón, usted le lee esto y sabe que le ocasiona. Y cuando me habla algo que me sirva para la vida. Pero uno que conoce a su Señor, que comprende que la vida cristiana implica sacrificio y no de un momento, sino constante, lee esto y se sorprende de lo maravilloso que es el Dios de la Biblia y se llena de esperanza, porque ese Dios de la Biblia es su Dios y entiende cómo es que Dios perfecciona la obra, cómo es que la lleva hasta el final. Y se pone uno a pensar, definitivamente, el tiempo de nuestra muerte debe ser la consecuencia natural de una vida que no se reservó para sí misma, sino que vivió para el Señor como un sacrificio constantemente derramado. Déjeme leer algo para terminar. Y seguramente esta cita que voy a leer a continuación requerirá poca explicación porque tiene todo sentido en el contexto de lo que estamos hablando. Romanos 12, 1, 2. Romanos 12, 1, 2. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. En otras palabras, hermanos, Dios ha tenido misericordia para con ustedes, para con nosotros. Antes de contestar, pensamos. Siguiente pregunta, ¿cuántas? Siguiente pregunta, ¿qué tan a menudo? Siguiente pregunta, ¿qué tan misericordia ha sido? ¿Realmente fue un regalo de Dios a pesar de lo que nosotros merecíamos? Ah, sí, han habido muchas, incontables, inmejorables. ¿Y por qué me recuerdas eso, Dios? ¿Por qué me recuerdas tus muchísimas misericordias? Porque demando de los que entienden esto que presenten sus propias vidas, sus cuerpos como un sacrificio vivo. Ojo, no un sacrificio muerto, sino un sacrificio vivo, un sacrificio en medio de la vida, un sacrificio que es la vida misma, un sacrificio constante, que no se acaba en un instante. Sacrificio vivo, santo, a la manera de Dios, diferente a lo que conocemos. Sacrificio vivo, santo, agradable. Hay manos con respeto y con cariño. A usted no le ha pasado, como me ha pasado a mí, que a veces uno se pone a pensar la forma como ha vivido su cristianismo y a uno le dan ganas de llorar. Y uno dice, he sido muy desagradecido y Señor, no he sido quien debí ser para ti. Dios, gracias por estar ahí, por la paciencia conmigo. Señor, si tú me dices que yo puedo hacer algo agradable para ti sabiendo que tantas y tantas veces he hecho cosas que te desagradan, dime cómo hacerlo. Y Dios dice, recuerde lo que he hecho por usted, entienda que esa vida suya es mía, haga lo que tiene que hacer aunque le cueste, busque entonces serme agradable. Y ese es su culto racional, ese es su servicio a Dios que demuestra que ha entendido quién es Dios, que ha hecho Dios y que es usted. Consecuente con lo anterior. Entonces, no se conforme a este siglo. No, no viva como vive este mundo. No le coma cuento a los mentirosos. Déjese transformar por medio de un entendimiento que es hecho nuevo. ¿Por qué? Porque si usted me deja transformarle en el entendimiento por medio de la palabra, se va a dar cuenta de algo que a veces o no conocemos o hemos olvidado, que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta, que no hay voluntad como la de Dios, que cuando una persona decide vivir en un constante sacrificio para Dios, lo hace porque se dio cuenta de algo. Es parte de entender quién es Dios y que no hay vida como la que Él da. Entonces,
Seamos francos. Si se quiere morir en paz, hay que vivir para el Dios de paz. Cualquier otra alternativa es un vil acto de autoengaño, respecto del cual nunca valdrá la pena tomarlo como razón de vida. Entonces, mis hermanos, orémosle a Dios que nos ayude, que nos siga enseñando, redarguyendo, corrigiendo, instruyendo en justicia, que nos siga mostrando cómo es su palabra y ponga en nuestro corazón celo por ella y comprendamos, mis hermanos, donde Dios nos puso a servir es en el lugar donde estamos llamados a sacrificarnos para Él constantemente como una libación mientras llegue el tiempo de partida. No vivamos por vivir, que eso duele demasiado. Oremos. Padre bendito y Señor, te damos gracias por esta noche y por tu palabra, por poner delante de nosotros una porción preciosa. Sí, Señor, uno la lee y se nota que está escrita de una forma muy bonita, pero lo que hace preciosa esta porción es notar la obra tuya, Señor, en la vida de los que has tomado para ti, Señor. Te damos gracias, Dios, por la forma como guiaste a tu siervo Pablo, a tu siervo Pedro, a tu siervo Esteban, a tantos que han vivido por ti al punto de llegar a morir por ti. No sabemos, Dios, si alguno de los presentes llegue a estar en la condición de ser mártir por tu causa. Sí sabemos, y esto para todos los creyentes aquí reunidos, que el ser un sacrificio para ti es un mandato y es un privilegio que le da sentido a nuestras vidas. Te pedimos, Dios, que nos ayudes a comprender, aunque no sabemos, Señor, cuándo vamos a partir de este mundo, que debemos estar listos para partir con manos llenas de obras dignas del llamado que nos hiciste, de servicio para ti, sea un ministerio en medio de la iglesia, sea la labor en un hogar, sea la labor en un trabajo. Dios santo, ayúdanos, Dios bendito, a comprender que aquel al que tú has salvado, al que le has dado la vida, solo tiene la opción de vivir para ti, Señor bendito, como un sacrificio, como una libación. Gracias, Santo, porque al fin y al cabo tú eres quien hace esta obra en nosotros. Oramos dándote gracias en el nombre del Señor Jesús.